Sean todos bienvenidos una vez más. Vamos a estudiar, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos quiere decir hoy en el versículo 6 del capítulo 3 de la epístola de los Gálatas. Epístolas Gálatas. Va a tratar sobre cómo actuar considerando que ya somos justos a la vista de Dios. Va a tratar sobre eso. Dice así, Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Julieta Venegas es una cantante famosa. Un día ella quiso ir a un concierto diciendo que era Julieta, déjenme entrar, sin pagar, ¿no? Empero no la dejaron entrar. Luego se enteró que su hermana, que es gemela, es casi igualita a ella le dejaron pasar encima que ella dijo, yo soy Julieta. Entonces los otros le creyeron y le dejaron entrar. Luego en una entrevista, la verdadera Julieta Venegas, dijo, a veces uno no aprovecha lo que uno es. La otra aprovechó con todo. Dijo, hola, soy Julieta, déjenme entrar. Aprovechó que tenía un parecido a su hermana famosa, se hizo pasar por ella y le dejaron entrar gratuitamente al concierto. Así también, hermanos, por un lado, nosotros debemos aprovechar con todo que ahora Dios nos ve como a Cristo, quien es el ser más justo. El ser más justo, que murió en la cruz, pero que vive hoy. Hermanos, actúen como si fueran 100% justos, pese a que en la práctica ustedes no lo sean. Sean atrevidos como la hermana gemela de Julieta. Actúa como si fueras justo, hermanos, porque Dios ya te declaró justo, aunque en la práctica no seas perfecto. Pero ella te dice que sos 100% justo, porque Él te mira por Cristo, quien sí es 100% justo. Y vamos a estudiar más eso. Entonces, de esta manera, hermanos, ustedes van a tener una seguridad. Por ejemplo, pese a que el diablo te acuse de haber cometido pecados, que sos pecador todavía, tú vas a decir, soy 100% justo por los méritos de Cristo. No me perturbes, Satanás. Y también dile a Dios, soy justo como tu Hijo Jesús. Déjenme entrar al concierto de la fiesta espiritual por los méritos de tu Hijo. Y Dios te dará lo que ya es tuyo. Actúa como si fueras justo. ¿Por qué motivos, hermanos, debemos hacer esto? Uno, actúa como si fueras justo, porque solo hay que creer. Solo hay que creer. El texto dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3, versículo 6. Pablo sabe que los hermanos de Galacia no estaban viviendo como si fueran justos. No, ellos querían actuar como si tenían que ganarse el favor de Dios recién. Como que primero tenían que hacer una obra tal meritoria para que luego sí Dios les diga, se han comportado muy bien. Entren en la vida plena de Dios. Ahora ustedes pueden actuar como justos porque hicieron unas obras impresionantes. Pero hermanos, ¿vieron lo que estos estaban perdiendo? La oportunidad de ya actuar como justo, por pura gracia, por solamente creer en Dios, en el Evangelio. No tenían que hacer obras. Les explico. El texto comienza diciendo así. Este así está uniendo lo que estaba diciendo antes.
Como de esta forma, como comparando algo. ¿Qué estaba comparando? Estaba comparando a lo que los hermanos de Galacia habían experimentado antes, y lo estaban experimentando en cierta medida. Esto estuvimos viendo en las clases pasadas. Ellos recibieron el Espíritu por la fe, y viven, y por ellos hacían milagros, vivían espiritualmente. ¿Cómo? Por la fe, no por obrar. Y entonces ahora dice, de esa manera, así como ustedes, también Abraham, en aquel entonces, también, igual a ustedes, él también, ¿qué? Creyó, por la fe vivió, creyó a Dios. Ambos, los de Gálatas y Abraham, accedieron a la bendición de vivir la fiesta espiritual plena solo por creer y no por obrar. Ahora, Pablo sabe que los judaizantes, los malos, los que estaban perturbando, los que estaban queriendo hacerles la vida infeliz a los hermanos de Galacia, diciendo mentiras, Pablo sabe que ellos quieren hacerles ese mal porque tienen ellos envidia de Pablo y de lo que los gálatas disfrutan, y cómo tratan de sacarle ese privilegio de ellos que los de judaizantes, los malos, no tienen. Cómo los malos quieren sacarle la oportunidad de estar viviendo como si ya son justos. ¿Qué hacen ellos? Y bueno, dicen así: hola hermanos de Galacia que son creyentes, saben que ustedes están bien, ustedes son creyentes, pero nosotros queremos hacerle a ustedes unos cracks en la vida cristiana, queremos hacerles mejor. ¿Saben cómo? Nosotros queremos que ustedes experimenten lo que los judíos experimentan. Ellos son el pueblo de Dios, pueblo escogido, la nación santa. Desde antes Dios la eligió, y ellos, para vivir plenamente, hacen algunos ritos y siguen la ley mosaica de Dios. Está bien que hay que creer, como dice Pablo, solo por la fe, pero los judíos, para ser mejor, ellos hacen algunas cosas. Y ustedes gentiles, como no son judíos, no están haciendo. Se están perdiendo la oportunidad de ser unos cracks en la vida cristiana. Pero hermanos, estos judaizantes querían que estos de Galacia, los buenos, obren como judíos para luego recién poder actuar como si ya son justos. Pero eso nunca llegaría a pasar. Era una trampa. Si los de Galacia entraban en esa, ellos iban a querer actuar para conseguir un estatus de estar justo, pero nunca iban a poder llegar. Es como cuando le ponen a un animal una vara así y una comida allá, y cuando ellos corren, también la vara se va con ellos y nunca alcanzan, aunque corran y corran, nunca van a alcanzar a comer. Pero eso era lo que los de Galacia querían, hacerles la vida infeliz a los hermanos en Cristo. Les estaban engañando, como engañaron a un personaje en la historia, a una persona de color negro que se llamó Solomón. Solomón era una persona de color que era un violinista en Estados Unidos, hace años atrás. Luego vinieron dos blancos, esto es verdad, verídico. Vinieron dos y le dieron plata. Vení, vamos a comer en un restaurante. Le dieron plata, sí, cantidad, y diciéndole: vamos allá a otro departamento, como de allá de Estados Unidos, allí vas a recibir más plata, te van a pagar, vos tenés un don tocar violín. Qué bueno que sos en eso, qué don que recibiste. Allá te van a dar mucha más plata de lo que ahora estás teniendo. No están aprovechando todo lo que vos sos. Y a medida que le prometían eso y le mostraban un fajo de dinero, le emborrachaban. Luego se quedó medio dormido, le agarraron, le llevaron a otro lugar y le vendieron como esclavo. En esa época se vendían como esclavo. Después le cambiaron de nombre y vivió como 12 años en esclavitud hasta que algo pasó y se liberó. Pero hermanos, estos
Le hablaron, vas a tener plata ya. Y este cayó en la trampa. Pablo quería que los de Galacia no estén en la trampa, que no estén esclavos, que no caigan y no vivan en esa trampa. Pablo quería libertarles, por eso esta carta se lo llama la carta magna de la libertad, que da libertad. Pablo quería darle libertad, paz, gozo a los hermanos de Galacia. No tenemos que dejarnos ser engañados por otros que nos prometen cosas, pero te dicen, obra, te adulan un poco, obra, vos seguí, pero nunca vas a tener eso, hermano. Nunca vamos a tener algo así, paz, gozo, porque la justicia de Dios es perfecta. Nadie puede hacer algo perfecto. Dios encuentra error aún en las estrellas. Así que Pablo, a sabiendas de la artimaña de los judaizantes, por medio del Espíritu, menciona que aún Abraham, que era un judío, él no tuvo que obrar para que Dios le dé gratuitamente le considere gratuitamente justo, aunque no lo era. Y era el padre de los judíos, era el que más derecho tenía de ser un judío, era el judío. Y él solo tuvo que creer. Pablo lo menciona. Les están mintiendo que solo por ser judío uno es un cristiano avanzado. Le estaba diciendo prácticamente. ¿Qué dice el texto? Creyó a Dios. Gálatas 3:6 dice, así Abraham también creyó a Dios. No obró, creyó para que Dios le dé la posibilidad de verle como justo. ¿Y qué creyó Abraham? Bueno, Pablo aquí agarra un pasaje de Génesis 15. Ahí Dios le estaba diciendo a Abraham cuando él estaba preocupado. Abraham estaba preocupado porque no veía que la promesa de Dios estaba cumpliendo en su vida. Estaba preocupado porque no tenía hijos. Y Dios le había prometido que tendría una descendencia numerosa y él no veía ni un hijo. Entonces Dios le llevó afuera y le dijo, mira las estrellas. Así será tu descendencia. Cantidad de estrellas hay. Pero esta vez Abraham creyó con fuerza, por así decirlo, se afirmó más. Y la Escritura dice que se fue afirmando, fortaleciendo más en la fe. Y cuando escuchó estas palabras llenas de gracia, gloriosas, se volvieron en él una ambición que le hizo creer a las palabras esas gloriosas. Pero era una ambición santa. Creyó a las palabras gloriosas de Dios. Esas palabras de Dios engendraron la fe. La Escritura dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios ahí engendró fe. En Abraham, Abraham creyó ahí a Dios en ese instante. No creyó que Dios solamente le iba a dar una bendición terrenal. No, una bendición espiritual. Por eso Dios le consideró justo. Ahí Abraham tal vez no tenía tanto discernimiento que Cristo iba a venir un día, iba a salvar a su pueblo, pero creyó en Cristo, en el Evangelio ahí. Y eso es lo que le hizo ser salvo. Pues Jesús dijo en Juan 8:56, Abraham vuestro padre, a los judíos le está diciendo, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Abraham, en el pasado allá, está hablando Jesús, ahí en el pasado, él vio allá y él se gozó. De cierta manera, Abraham creyó, muchas gracias, Abraham creyó el Evangelio, lo que Dios quería. Como está diciendo, Jesús mismo dijo, él se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Creyó en Cristo. Hermanos, creyó que Él es Salvador y Él tiene un plan para Él maravilloso, y Él creyó eso espiritual. Y Él obtuvo
la justicia de Dios. Observen, no fue porque obró, sino porque tuvo fe en las palabras de Dios. Tuvo fe que era un regalo que Dios le daba. Vivir como justo, vivir como Dios le quería hacer vivir. La Escritura dice en Romanos 4, 3 al 5, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como una gracia, sino como una deuda encima. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No obra, sino fe es lo que Dios mira. Oh, si entendiéramos cada vez más esta gran bendición, hermanos. Fue por fe que Dios le dio el derecho de estar siempre siendo visto por Dios 100% justo, aunque él en la práctica no lo era, mintió varias veces después, inclusive hasta dudó, tanto que él no creyó en la promesa que quiso tener un hijo con su sierva y no con su esposa. Dudó que iba a salir de la descendencia de su sangre, de la sangre de Sara. Por tanto, hermanos, los de Galacia debían entender que solo por fe, no por una obra, porque somos imperfectos. Encima, si fuéramos perfectos, entre comillas, Dios no comparte su gloria con ninguna criatura, solo Él se lleva la gloria. Por tanto, los de Galacia debían entender esto, hermanos, que solo por la fe, de gracia, de regalo, y no por seguir leyes, ellos podían actuar como si ya fueran justos. Esto es una bendición, hermanos. Ya podemos actuar en paz, que Dios ya nos ve a nosotros justos. Ellos ya deberían actuar así, como justos. ¿Por qué desperdiciar? Nosotros también, por tanto, hermanos, debemos actuar así, como si ya somos justos. Porque solo creímos. Y porque Dios te regaló su justicia, su vida justa. Hermanos. Entonces, actúa como justo, 100% justo, porque también Jesús te regaló su justicia. De gracia, Él fue Jesús. El texto dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si yo les digo que se le puso a la cuenta de alguien de ustedes 50,000 pesos o $50,000, se le puso a la cuenta de ustedes, es como decir se le fue contado a ustedes 50,000 pesos en su banco, en su caja bancaria. Es el mismo significado, se le puso a tu cuenta, se fue contado. Es un término que usaban muchos también los griegos al contar algo. Ponían en un lugar y decían, esta plata va hacia esto, hacia este lugar. Bueno, los griegos, no sé si eran solo los griegos, creo que era más ahora también en la zona. Pero se usaba ese término antes también. Es de gracia, hermanos. Sorprende, ¿no? Si yo también digo, ahora fulano de tal tiene $1 millón puesto a su cuenta. Sorprende. Pero, hermanos, Dios hizo algo mucho más sorprendente y debe sorprendernos más. Dios no solamente nos puso algo en nuestra cuenta, sino sacó toda la deuda que teníamos. Una deuda infinitamente tal que eso nos iba a llevar a la muerte, a sufrir en el infierno por los siglos de los siglos. Y Cristo, por gracia, a los que creen, le sacó esa deuda de su banco, por así decirlo. Le sacó eso también. Y puso además en nuestra cuenta un precio tan grande, que ningún banco puede alojar tanto. Porque la sangre de Jesús no tiene valor. Red Pagos, no sé, cuando yo voy a depositar algo, Red Pagos dice tiene un límite, no sé cuánto, 100,000 o algo así. Pero
Hermanos, el mundo no puede, tu banco no puede asimilar todo la perfección que se fue atribuida a tu cuenta. Cristo vivió, luego explico esto de qué fue depositado a tu cuenta, esto de la justicia que se fue contada a Abraham y a ti también, si creíste. Te explico. Por Cristo fue, estamos hablando que Cristo nos dio. Cristo vivió una vida perfecta. Siendo humano como nosotros, respiraba, veía. Él nació, fue bebé. Nació de una madre. Tuvo amigos, jugaba. No crean que él era ya un Dios así, digamos, que solo quedaba encerrado en un lugar. Como un monje ahí que le encerraban en 4 y decían, él es Dios. No, él era un niño normal. Aunque era Dios, él jugaba, caminaba, todo. Pero él hacía todas las cosas bien. Sorprendentes. La madre nunca le tuvo que reprochar. Él desde chiquito ya pensaba, mejor es capaz obedecerle a mamá y dormirme antes. Y ya pensaba y hacía eso. Claro, después vivía una vida normal y jugaba, seguramente. Aún así, él cuando fue creciendo, dice la Escritura que él fue creciendo en gracia para con los hombres y para con Dios encima. Él fue creciendo en eso, fue desarrollándose cada vez más, siendo cada vez más perfecto, aunque ya lo era, pero agarró varias gamas, digamos, de perfección, porque la Escritura dice que por sus sufrimientos, en Hebreos, él fue perfeccionado. Él vivió una vida justa para luego regalarte todo lo que conquistó en su vida. Te regala gratuitamente todo lo que conquistó. Es como que si un millonario vive y se mata el lomo laburando toda su vida, cuando es viejito decide regalarle a una persona que no hizo nada. Inclusive la persona que le estaba maltratando a un familiar o algo así, le regaló. Cristo hizo eso de gracia y bajo la ley, no hizo algo injusto. Él vivió todo eso, coleccionó toda esa perfección. Tanto es así que Dios veía la perfección de su Hijo y decía, en Él tengo contentamiento. ¿Qué persona más gloriosa es esa? Tengo contentamiento en Él. Y Jesús te dio eso, para que vos ahora seas visto con ese mismo contentamiento del Padre amoroso. Ahora uno de Galacia o otro religioso podría decir, pero Dios da de gracia favoreciendo a seres corruptos. ¿Dónde está la justicia ahí? ¿Dónde está? Eso no se ve, eso no es justo, eso no se ve muy bien. Encima Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío o condena al justo, ambos son abominables a Jehová. El que justifica al impío es abominable, entonces. ¿Dios es abominable? Dirá uno. Proverbios 17:15 dice eso. ¿Dios es abominable? No, no lo es. Pues, hermanos, Él declara justo a un impío en base a que Cristo hizo algo legal, en base a que Él tomó el lugar y sufrió lo que el otro merecía. Eso es justo. Tomó el lugar de otro. Y a voluntad, a conciencia. No me vengan que ahora eso no es justicia. Ahora el que dice eso quiere cambiar las leyes. No, eso sí es justicia. Y ahí no se ve injusticia al justificar al impío, al sustituir, reemplazarlo, en vez de que el otro reciba el juicio, Jesús reciba por él. Ahí no se ve injusticias. Lo que a lo sumo se ve, y de hecho se ve, es que Dios también no solamente tiene justicia, sino gracia. Dios es como un diamante, vos cada vez que le moves tiene nuevas facetas. Dios no solo es un Dios de justicia, también es de gracia. Y da de regalo al más impío que se le antoje. Si Él quiere dar de gracia, no cambiemos la ley. Él lo va a hacer, porque Él es gracia.
No, pero ese no merece ser salvado, es un tremendo. Pero si Dios es un Dios de gracia, estás atentando contra lo que Él es. Porque Él también es justo y también es lleno de gracia y de verdad. Si quiere mostrar gracia, tiene todo su derecho. Uno dijo, a veces los ricos, nomás, en las fiestas, cuando están felices, dan limosna a los pobres. Ahí se le antoja dar un poquito de dinero a los pobres, a veces los ricos hacen eso. Pero Dios dio algo mucho más que meras limosnas a un pobre. Dio su justicia perfecta para que un criminal, por ejemplo, pueda actuar, vivir como si fuera un juez que está ahí sirviendo como un juez. Esa es la gracia de Dios. Por eso es un Dios maravilloso que la mente humana no puede comprender porque es un ser pecador. Hermanos, las religiones no predican esto. De ninguna manera predican esto. Solamente las correctas. El catolicismo no predica esto. No predican. En primer lugar, ¿por qué te dicen, así todos van a ser salvos? Solo creer. Uno tiene que obrar para sacar lo que debe. Claro, debe creer en Jesús, pero también debe obrar. Y otros tal vez digan, no, Dios también es un ser justo, soberano. ¿Dónde está la justicia? Uno tiene que ser responsable. Nosotros predicamos las Escrituras, pero tenemos cuidado de hablar la gracia de Dios. Nos cuidamos mucho. Siempre nos comprometemos a predicar mucha justicia cuando vamos a predicar algo de gracia. Muchos están distorsionando así lo que Dios es gracia. Aún nosotros, hermanos, los cristianos, podemos desaprovechar ese privilegio de Dios, la gracia que se ve en que nos declara justos para que nosotros actuemos como justos, aunque todavía en la práctica seamos pecadores. Claro, no somos pecadores como los demás porque no vivimos en pecado. Pero acordate, la primera vez que vos creíste, ahí, un poquito antes, era lo mismo de impío que todos. Y dice la Escritura que Dios aún vino a morir por los impíos. El amor de Él se demostró para impíos, no teniendo nada bueno, nada. Solo tuvo que creer que de gracia iba a recibir la justicia del Hijo de Dios, aunque Él era un impío total. Y creyó y recibió la justicia. Y ahora también nosotros, nadie puede decir que es perfecto ya, aunque estamos siendo santificados por la obra de Cristo, pero nadie es perfecto. Y aún así tenemos que vivir alegres, con gozo y paz, porque Dios ya nos ve justo. Muchos comienzan bien, pero luego dicen, ahora hay que seguir viviendo, pero hay que obrar. Y de cierta manera quieren que Dios les siga viendo justos cuando ellos obran. Y no por la fe nomás, que Dios ya les dice que ya son justos. Tienen que vivir de la misma manera. Eso Pablo lo estaba diciendo antes, que yo les prediqué. La misma manera que se convirtieron, deben seguir viviendo. Porque Dios obra solo cuando un creyente tiene fe. Y luego el creyente va a obrar. Luego sí. Inclusive va a obrar mejor que otros que no creen esto. Entonces aprovecha este privilegio, hermanos. Aprovecha. Un autor dijo, probablemente haya más problemas causados en la vida cristiana por una visión inadecuada o equivocada de esta doctrina de la justificación que cualquier otra doctrina. Lo que dijo es
que muy probablemente todos los problemas que están teniendo los cristianos hoy en día es porque están mirando mal, no se están aprovechando de lo que es la justificación, que Dios te declare justo, aunque vos no lo seas en la práctica. Dios te da el regalo de ser como justo ya. Sigue diciendo, cuando el Hijo de Dios pierde su sensación de paz con Dios, o cuando en general encuentra su sentido de la pura bondad y gracia de Dios como disminuidos, como que ya no ve esa bondad y gracia de Dios, implica que es de esta fuente de la justificación que ha dejado de beber. ¿Por qué él está viendo a la bondad de Dios disminuida en su vida, a la gracia de Dios disminuida en su vida? ¿Por qué? Porque dejó de beber de la fuente que le dice que él ya es justo por méritos de Cristo, que él ya es 100% justo. ¿Escucharon, hermanos? 100% justo, como si nunca hubieras pecado. Y no solo eso, que ahora tenés la justicia, los méritos riquísimos de Cristo. Por eso Dios te mira contento. De mejilla a mejilla hace una sonrisa y los ojos se mueven de deleite al verte. Eso dijo un autor. Sin embargo, muchos cristianos caen en la trampa de vivir solo por sus obras, de querer seguir la ley, de querer seguir la santidad de Dios, pero sin considerar que ya son justos. Y el diablo está ahí en eso, El diablo está ahí. Pero eso les saca la paz, les saca el gozo, porque saben que nunca van a poder obrar bien y Dios entonces le va a tener que decir, no obraste bien ahí. Entonces ellos están todo el rato pensando mal y están temerosos, no cumplí bien acá, hay que estar bien acá. Y están con temor. Tal vez aparentan algo de bien, pero en su interior esconden la inseguridad, como un autor va a decir. Un autor dijo, solo una fracción del presente cuerpo de profesantes cristianos están sólidamente apropiándose de la justificadora obra de Cristo en sus vidas. Solo una pequeña fracción. Muchos tienen tanta luz en la aprehensión de la santidad de Dios y de la medida y de la culpa de sus pecados, que ellos ven poca necesidad por la justificación de Dios, por la gracia de esa obra, pese a que por debajo de la superficie de sus vidas están profundamente andando en la culpa e inseguros. Hermanos, no permitamos eso. No permitamos que la gracia de Cristo deje de brillar en nuestras vidas. Vivamos como si fuéramos 100% justos. Ahora vamos a ver qué gozo va a haber así si vivís así, aprovechando lo que ya sos en Cristo. Uno recibió, esto es una anécdota que escuché de un predicador, le modifiqué un poco. Uno recibió la noticia que es pariente de un millonario que vive en Europa. Pero este era un mendigo y dice, cuando viene el otro así le dice, vos sos descendiente, obtuviste toda la herencia de ese pariente. El mendigo dice, yo, anda a contar cuento a otra persona. Y vive como un mendigo. Y tanto que si le preguntas a una persona que está al lado de ese mendigo, si le preguntas ¿de qué trabaja ese? Se te va a reír, ese no trabaja, ese a lo sumo trabaja de mendigo, te va a decir. Pero sucede que otro también recibe la misma noticia. Pero con este pasa algo diferente.
Este cree, tanto que le da un vaso de agua al que le vino a dar la noticia. ¿Y qué hace? Dijo, bueno, voy a viajar a Europa a agarrar mi cash y me quiere saludar el otro. Todavía no tengo tanta plata, no tengo nada. Igual voy a comprar algunas empanadas y voy a conseguir por lo menos para un traje y para volar en avión. En primera clase, sí, en primera clase vamos a volar. Vamos a juntar ahí una buena cash. Entonces, este vuela en primera clase con un buen traje, aunque es pobre. No tiene tanta plata. Está disfrutando ahí por la fe de lo que él ya tiene. ¿Él tiene o no? Tiene ya. Está ya en Europa la plata de él. Entonces él cree que ya tiene. Tanto es así que si le preguntás a la azafata ahí en el avión, le preguntás, ese que está sentado allí en primera clase con ese traje, ¿de qué trabaja? ¿Qué pensás? Seguro de petrolero, te va a decir. Pero no, él ahí todavía era un mendigo, no tenía plata. Hermanos, actúa así, ten fe en el Evangelio que te dice que ya tenés toda la justicia del Hijo de Dios. Créanme, hermanos, crean la Escritura que esto va a hacer cambiar tu vida, toda. La cuestión está en eso, ¿creerás o no? ¿Vivirás como un mendigo, aunque ya sos salvo? ¿O vivirás como uno que es justo? Aunque no lo sea tanto en la práctica, pero por eso sí se va a tener fuerzas para ser mejor que el otro. Actúa así, ten fe en el Evangelio. No solo actúes como si fueras el ser más perfecto del planeta. No, actúa como si sos el más perfecto. Y no solo el más perfecto, sino el perfecto, perfecto. Pues Cristo no es el más perfecto solamente, Él es la perfección. A Él no le falta algo para ser más que perfecto, Él ya es perfecto. Actúa como si ya fueras perfecto, pero por los méritos de Cristo. Esto no es ser orgulloso, porque se te fue regalada por la fe nomás de gracia. Dios le consideró justo a Abraham, aunque no lo fuera. ¿Entiendes ahora más el privilegio de vivir así como Pablo y no como los de Galacia? ¿Entiendes por qué Pablo se conmovía? Porque ellos estaban desaprovechando la gracia, la libertad que ya tienen. Varios pasajes dice, ustedes se cayeron de la gracia, a la libertad fueron llamados. Los judaizantes, ellos quieren expiar la libertad, Pablo decía, porque ellos no tienen eso. Ellos quieren ser religiosos y quieren sacarte la libertad, pero no van a poder si solo crees en el Evangelio. Aunque vengan los enemigos, las huestes, y recluten a los mejores judíos para sacarte la libertad, nadie es mejor que Cristo. Pues ¿qué dijo Juan en 1 de Juan 4? Dice, vosotros los habéis vencido a esos que niegan a Cristo, los habéis vencido porque el que está en ustedes, Cristo, es mayor que el que está fuera en el mundo. ¿Por qué podemos vencer al mal que nos quiere esclavizar? Porque Cristo es mayor que todo el mal. Tanto es así que Dios un día les va a juzgar a los otros, y ya les juzgó en la cruz. Dura cosa, Pablo dijo a Pablo, el judaizante por excelencia, dura cosa te dar coces contra el aguijón. Lo que los otros están haciendo al querer perturbarnos es patear a un clavo, aunque no se dan cuenta, pero se están lastimando. Y lo peor es que quieren que vos te autolastimes con ellos también, porque ellos no quieren verte gozoso.
No estemos pateando un clavo, hermanos. Vivamos libres, fuera de la opresión del legalismo o de otra cosa que se aleje de la gracia del Hijo de Dios. Actuemos como si fuéramos perfectos, como si estamos de viaje al lugar celestial y que ya los disfrutamos ahora, aunque seamos todavía pecadores y cometamos pecados. Pero esos que hacen eso son los que más rápido van a pedir perdón, y los que más rápido se van a levantar, y los que más rápido van a aceptar el gozo y van a vivir en paz, porque saben que están en paz con Dios. Dios ya declaró la declaración de paz. Actúa como Julieta Venegas, la hermana de Julieta Venegas, que se apropió del nombre de la otra y actuó. No sean tramposas como ella. Sean legales, sigan la ley verdaderamente, como Pablo le está queriendo hacer seguir a los de Galacia, verdaderamente, al aceptar la gracia. Que tengan un buen día en Cristo Jesús, hermano. Pero vamos a orar antes. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que estuvimos aquí a la luz de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú des luz a los hermanos aquí. Y si hay una persona, Señor, que todavía, como Pablo, como los creyentes, no creyó en Cristo por primera vez, hoy puede ser el día, Señor, que pueda poner sus ojos al Dios amoroso, que vivió una vida perfecta por Jesús. Se rompió los lomos por esa persona y cree en Cristo. Y sufrió. Él no clamaba la voz por las calles. Él era humilde. Caminó por un asno. Y tenía un gozo porque sabía que con esa muerte iba a dar vida a muchos. Quiera Dios que hoy sea un día que una persona, tanto si está una persona aquí incrédula o si alguien va a ver el video, que pueda pasar de la muerte, de la condenación, a ser ya justo y por lo tanto a ser visto justo por Dios. Pero te pido, Señor, si hay un hermano aquí que está viviendo, no pensando que necesita vivir como si fuera ya justo, te pido que tú obres por tu Espíritu, porque solo tu Espíritu puede dar esta iluminación en nuestras vidas. Puedes vivir así, feliz. Y todos nosotros, Señor, queremos todavía crecer y seguir haciendo eso, Señor, actuando cada vez más conforme al Evangelio, porque el apóstol Juan también decía: el mundo va a pasar, los ojos, los deleites de la vida, las ganancias, los placeres, va a pasar, pero el que ama al Padre y no al mundo, ellos van a permanecer. Que tengamos nuestros ojos puestos en Dios, en lo que Él hizo en la cruz. Y eso nos va a dar la posibilidad de vivir con una cosmovisión, con una forma de ver como Dios lleno de gracia y bondad quiere que veamos y vivamos, Señor. Oro esto en el nombre del Hijo de Dios que está hoy con nosotros, en el nombre de Cristo. Amén.